Bueno, este martes se vota en la Cámara de Diputados el nuevo financiamiento de las Fuerzas Armadas luego de recibir la llamada discusión inmediata por parte del gobierno. En la sesión se pretende además derogar la ley reservada al cobre que destina el 10% de las ventas de Codelco para las compras militares. El destino está en destino, que van a tener ya los cerca de 3.000 millones de dólares acumulados en el fondo de contingencia. Estamos junto al diputado DC, Ricardo Rincón, miembro además de la Comisión de Defensa, quien pidió destinar estos fondos a educación y no al financiamiento de armas. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Esta información aparece durante este día lunes en la portada de La Tercera. Era algo que se sabía en varios medios, pero finalmente el gobierno da discusión inmediata a este proyecto. Para que la gente entienda, explicarlo con peras y manzanas. ¿Qué es la famosa ley reservada al cobre y por qué se está pidiendo su derogación? Da para un programa de vida pública con Juan Manuel Astorga, porque es un tremendo tema y yo te agradezco la invitación y a ustedes, a vuestro canal que siempre pone temas importantes. Mañana es clave, hoy día prácticamente, hoy día estamos de madrugada, así que... ¿qué es la ley reservada del cobre? Una ley reservada que ha funcionado como tal, es decir, solo los estamentos castrenses y el Ministerio de Defensa, obviamente con el Ministerio de Hacienda, para asignar recursos por tercio, en base al 10%, no de las utilidades, Cristian, de las ventas de cobre de nuestra minera estatal, de las ventas, 10% destinado exclusivamente a la defensa, en tercios, o sea, en forma automática, sin mayor racionalidad ni lógica. Se divide por 3 y se asigna a cada una de las ramas para gastar en defensa. A la Armada y a la Fuerza Aérea se entregan estos porcentajes de dinero de lo que se venda en cobre. De lo que se venda, no de las utilidades, lo que constituye obviamente una carga ya para Codelco bastante compleja financiera y contablemente de administrar, ¿no es cierto? Pero esto no viene desde el gobierno militar, viene del año 50 y... Ya no recuerdo exactamente el año, pero le garantizo, porque uno tiene que ser objetivo en todos los temas, pero con más aún en un tema tan complejo como este, mucho antes del gobierno militar, que lo habrá perfeccionado, todo lo que tú quieras, pero es anterior, muy anterior. Pero se dice que el gobierno de Pinochet lo dejó amarrado. Lo perfeccionó, que lleva 20 años. Yo me atrevería a decir, y te agradezco la pregunta, que de una u otra forma el Estado y la institucionalidad lo ha ido haciendo cada vez... más complejo en términos de su funcionamiento, más oscuro, y ese es el mérito de poder derogar esto. Pero ojo, que la nueva derogación establece también ciertas distorsiones como la antigua. Te doy un ejemplo. Los tercios para repartir, además, que hoy ya no vienen, y eso es lo bueno de la nueva ley, no obstante ello, se establece en piso. Antes la ley establecía piso, es decir, si el 10% de las ventas no era suficiente a un piso, que hoy día son más o menos 300 millones de dólares, Cristian, anuales, garantizados. La ley actual dice, si no lo cubre el 10%, porque sus ventas son malas, porque el precio del cobre bajó, porque está mal en los mercados internacionales el cobre, el Estado garantiza la diferencia. Hoy día eso no viene, pero sí vienen pisos para los gastos generales de las Fuerzas Armadas, que dice, se tendrá como piso la ley de presupuesto ejecutada del año 89, piso garantizado, mínimo. Y para los sistemas de armas, para la adquisición de sistemas de armas, el 70% del promedio de los gastados entre los años 2001 y 2010, ambas fechas inclusive, ojo, la década de mayor rendimiento de la ley reservada del cobre, la década de mayor rendimiento de Codelco Chile. Diputado, cuando hablamos de 3 tercios, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Bueno, si usted comprende que el solo piso garantizado son hoy día, valor hoy día, porque empezó como en 150, 160 millones de dólares, pero con las correcciones estamos hablando hoy día de un piso garantizado 320, 325 millones de dólares. Pero el año antepasado Codelco aportó más de 1.000 millones de dólares, lo que significa en el piso 100 millones de dólares por rama. En buenos rendimientos con buenos años, más de 300 millones de dólares por rama. No significa que todo se gaste, porque obviamente tiene que haber algo de racionalidad y cordura en este Estado que en la última década ha gastado 8.000 millones de dólares en armamento en sistemas de armas, ojo, solo en sistemas de armas, no estamos hablando de otros gastos de la defensa. Diputado, pero... Entonces hoy día por eso hay acumulado, porque no se ha gastado todo. Muchas veces se dice también que las Fuerzas Armadas de Chile le han dado también estabilidad a la nación por ser fuerzas disuasivas. Y esto permite también la compra de armas. O sea, un ejército, una marina, una fuerza aérea bien armada es un país que tiene cómo defenderse. ¿Se pone en riesgo esto? No se pone en riesgo porque el nuevo sistema de financiamiento de la defensa garantiza, por eso su nombre, el financiamiento de la defensa. Y la garantiza con pisos al estilo del antiguo sistema. ¿Ok? Ojo, ¿cuál es la libertad del Congreso? Si vamos a aprobar una ley que nos pone pisos y de manera tal que no podemos mover esos pisos.
Así que eso no está en riesgo. Pero cuidado, cuando nosotros tuvimos esa guerra con Perú, Chile era 1.4 veces Perú. Año 1879. Exactamente. 1.4 veces Perú. ¿Sabe usted cuántos somos hoy día respecto de Perú militarmente? Medido internacionalmente, 2.5 veces. ¿Por qué? Porque tenemos una política de disuasión con garrote. Un tremendo sistema para disuadir. Y nos sirve de mucho con todos los conflictos que tenemos en Frontera Norte. Por algo existen las fuerzas de Frontera Norte y por algo estamos en los conflictos en que estamos. Pasamos la teoría de las amenazas, que es una teoría doctrinariamente antigua, estamos en la teoría de los riesgos, que es otro concepto totalmente distinto. Son más los riesgos del entorno vecinal o los riesgos de los conflictos internos de los países que pueden gatillar, por ejemplo, reivindicaciones territoriales, precisamente para poder hacer carne sus programas políticos, que la propia amenaza de una invasión por otro país. Entonces estamos con una política muy antigua en materia de defensa, con armas del siglo pasado, aunque son modernas, pero con desafíos de este siglo, que es totalmente distinto. Siempre hay mucho secretismo en torno a lo militar. Usted fue el que le pregunta al entonces ministro Rabinet sobre el puente, el famoso puente que termina costando su salida. Y sobre lo mismo hay una pregunta, voy a también integrar a los televidentes a esta entrevista, la hace Leonardo Bustos. Él pregunta: ¿ahora el Consejo de Transparencia va a poder ver en qué se gasta con este cambio los dineros en la Fuerza Armada? ¿Va a hinchar el Consejo de Transparencia en...? Todo lo que dice relación, gracias por la pregunta. No, sí, hay varias. Todo lo que dice relación con defensa tiene una norma de excepción en la ley de transparencia. Y por lo tanto no es tan sencillo que todo se vea públicamente, pero los grandes gastos militares hoy día ya se conocen, no son tan secretos, y el problema es cómo se asignan. No son tan reservados. No son ni tan reservados ni tan secretos, pero el problema es cómo se asignan. Hoy día prácticamente entre cuatro paredes, a futuro en el Congreso, pero ojo con esta asignación, en el Congreso con pisos. Entonces, ¿qué es lo que va a poder organizar el Congreso? Pisos con una plurianualidad de 4 años, donde se aprueba el presupuesto del 5º año con una serie de pisos. El margen verdaderamente de fiscalización y control por parte del Congreso va a ser bastante reducido. Amén de una cosa que yo he dicho públicamente: ojo, esta aprobación no solo es el sistema de financiamiento. Como derogamos la antigua ley, tenemos que ver qué pasa con los 3.000 millones de dólares acumulados. Claro, los 3.000 millones de dólares acumulados, el gobierno dice: ¿sabe qué? Hagamos un fondo de contingencia para una serie de cosas, entre otras, y esto es lo más terrible, porque si usted hace un fondo de contingencia para catástrofes naturales, es una cosa, lo contempla la ley, pero además coloca, entre otras razones, la posibilidad de que usted compre en ventas de oportunidad, que son las ventas que hacen los países desarrollados, que por su capacidad de producción de armas y la industria militar que les interesa, dan de baja habitualmente armamento. Y eso hace que usted las ventas de oportunidad la tenga con recurrencia. Y por lo tanto, el nuevo sistema con eso también sucumbe, porque el nuevo sistema se basa en una planificación estratégica de la defensa y comprar en base a esa planificación. Es decir, aquí, además de asegurar el sistema de financiamiento, que nos parecería bien en una óptica moderna que lamentablemente no recoge muy bien el proyecto, usted tiene 3.000 millones de dólares que decide traspasar un fondo de contingencia para compra de ventas de oportunidad. A mí eso me parece escandaloso en un país que dice que necesita una reforma tributaria. Lo dice el gobierno, ni siquiera el país que se requiere mucho más, pero el gobierno dice que necesita una reforma tributaria para juntar 700 millones de dólares para educación. Y en 2 segundos mañana, no en 2 segundos, pero en algunas horas de discusión, y puede que dure harto la sesión, es una sesión especial, ojo, solo para este tema, aprobemos 3.000 millones de dólares para compra de armas en ventas de oportunidad. A mí no me parece. ¿Han tenido voz los representantes del Ejército, la Armada, Sí, la Fuerza Aérea? ¿Qué sí. han dicho? En general, ¿Cómo lo toman ellos? No, obviamente, a ver, la modernización de las Fuerzas Armadas en nuestro país ha sido bastante fuerte, a tal punto que ellos son los primeros en sostener que debe haber un mayor control por parte del Poder Civil y por tanto por parte del Legislativo, al estilo de lo que son las democracias modernas en materia de armamento. En eso ellos van a la punta, ¿ya? Pero Por lo menos públicamente. Sí, y también cuando uno conversa privadamente, ellos quieren control mayor por parte del Legislativo y por parte del Poder Civil. Quieren mayor debate en términos de lo que debe ser una planificación estratégica de la defensa. Y por cierto, el proyecto le acomoda desde el punto de vista que le garantiza tal cantidad de pisos y fondos que en algunos casos incluso lo deja mejor que la ley reservada del cobre. Entonces, lo que yo digo, no terminaremos haciendo más de lo mismo para terminar casi igual que lo que había antes. Cambiar algunas cosas para que no cambie mucho. Yo por lo menos quiero que haya debate sobre este tema. Creo que la ciudadanía debe saber, porque es plata de los chilenos, Cristian, plata de los chilenos que están en 5 o 6 bancos, que se presta a los chilenos hoy día. Me refiero a los 3.000 y más, a 4.000 millones de dólares. Yo cuando digo 3.000, digo descontados los compromisos financieros de la defensa.
O sea, platas que ni siquiera están comprometidas. Bueno, acá, y que están en bancos para prestarle a los chilenos hoy día. Usted me dice que ha hablado con representantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Ellos han ido a las comisiones. Pero también el jefe de ellos es el ministro de Defensa, Andrés Alamán, que también impulsa este proyecto. Sí, por cierto. Pero no se olvide que la primera en poner este tema en el tapete público fue la presidenta Bachelet el 15 de septiembre del 2009, cuando introdujo un proyecto para precisamente derogar la ley reservada del cobre. Este gobierno decidió no avanzar en ese proyecto, estudiarlo y al final presentar otro. Por eso que llevamos más de 2 años y no ha habido ningún proyecto de ley de la defensa que haya avanzado en ninguna rama. Y el ministro Alamán evidentemente es defensor de este proyecto que presentó su antecesor, Rabinet, no él. Por lo que leía, este es uno de los proyectos clave para la gestión de Andrés Alamán en este ministerio. Si usted lo ve desde el punto de vista legislativo, el Ministerio de Defensa tiene 0 gestión legislativa. 0. No encontramos un solo proyecto en materia de defensa. Ninguno. ¿Ya? En la era Bachelet le puedo nombrar la ley orgánica del Ministerio de Defensa, la ley de tropa profesional, la nueva ley de conscripción, la ley de operaciones de paz, por nombrar alguna, sin contar con todos los principios que esa nueva legislatura imbuyó, como por ejemplo la administración conjunta de los sistemas de armas, etcétera. Aquí 0. Se lo consulto yo haciéndole el piso un poco a la pregunta que quiero que revisemos de Twitter. La vamos a desplegar ahora en la pantalla, la hace Juan Carlos Pizarro. ¿Marcará una salida victoriosa de Alamán del ministerio para dar inicio a su campaña presidencial? Creo que no, y lo digo muy objetivamente porque no ha tenido la capacidad de ver esto en forma mucho más global. Lo que requiere la fuerza en nuestro país, cuando digo la fuerza me refiero precisamente a las 3 instituciones de las Fuerzas Armadas que en conjunto, una visión moderna, hacen la fuerza de un país en caso de amenaza externa. Es una visión integral. Fíjese que hoy día solo la previsión del ejército, el ejército, de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas le demanda al país más de $1.000 millones por año. Hoy día está en contingencia si hay que aumentar las edades de jubilación. ¿Cuándo vamos a revisar integralmente el presupuesto de la Fuerza Armada? ¿No le parece un poco mucho más de $1.000 millones el sector pasivo de la defensa solamente? Se gasta demasiado dinero. Anualmente, Cristian, anualmente $1.200 millones, solo en previsión. Fíjese que entre el 96 y el 2008 el gasto previsional de las Fuerzas Armadas aumentó del 31% al 41%, es decir, 10% en 12 años, 0,71% del PIB chileno. Estamos hablando de mucha plata, $1.200 millones anuales, solo en previsión. Entonces tiene que haber una visión mucho más integral de los requerimientos de la fuerza. Y eso pasa obviamente por previsión, por salud, por los sistemas de armas, pero también por su mantenimiento. Pero tampoco se quiere conversar de estas cosas, se mantiene muy reservadamente. ¿Qué capacidad tenemos de defensa? ¿Por cuántos días? Se invierten muchas armas, pero ¿cuántos días reales Chile puede sostener un conflicto? Que los conflictos modernos además son bastante cortos. ¿Tenemos esa capacidad? No se ha definido una estrategia nacional de defensa. Y sin definir una estrategia nacional de defensa, ¿usted define pisos mínimos para la defensa? ¿Me parece un poco ilógico? Todos son los cuestionamientos que estamos planteando nosotros, amén de los $3.000 millones que digo, ojo, porque plata a los chilenos. Los pasos legislativos que va a correr desde ahora, ¿hay discusión inmediata? A las 4 de la tarde tengo entendido que esto se... Lamentablemente discusión inmediata, yo creo que esto debería tener más tiempo, pero por lo menos vamos a tener como correlato, y eso es bueno, una sesión especial. Es decir, una sesión solo de... Porque el gobierno está interesado en avanzar en esto. Mire, seamos sinceros, en Chile hay un acuerdo transversal que la ley reservada del cobre debe ser derogada. Y eso es lo bueno. Están los votos, está el piso. Pero por supuesto, y yo no voy a ser quien para votar en contra de la idea de legislar de algo que todo Chile grita a voces. La ley reservada del cobre debe terminar. ¿Y por qué esto ahora y no hace 20 años? Buena pregunta, muy buena pregunta. Claro. Esto se podría haber hecho antes, por cierto, yo creo que sí se podría haber hecho antes. Pero ya el primer proyecto, ojo, ingresa el 15 de septiembre por la presidenta Bachelet del 2009. Así que en estricto rigor tenemos discusión legislativa hace ya casi 3 años, solo de este tema. ¿Hay interés de qué se va a hacer con este dinero que, según usted, ya están los votos, estaría la voluntad política para derogar y poder redestinar estos dineros que actualmente se van en armas? Hay una consulta que hace Alejandro Santis que le pregunta a usted, diputado, ¿por qué no destinar parte de estos recursos en educación? Tengo entendido que usted está solicitando eso. O en el Transantiago, por ejemplo, para no subir los pasajes y mejorar la educación. Eso lo pregunta Alejandro. Gracias, Alejandro, por la pregunta. Esa es precisamente una de las cosas que yo estoy señalando. Si el proyecto establece un sistema de financiamiento para la defensa, ¿por qué nosotros vamos a ir más allá y vamos a pescar las platas que están en posada, Cristian, que no están comprometidas, son saldos libres, que no hay que recaudar? Y simplemente los vamos a traspasar a un fondo de contingencia, entre otras cosas para compraventa
de armas en oportunidad en los mercados internacionales. No me parece. Creo que precisamente esas platas se debieran destinar a educación. Además que hay un precedente. Se dijo que en Chile no se debían tocar nunca las platas de la reserva del cobre. Y frente a un planteamiento de este diputado y otros de la democracia cristiana, el presidente Piñera recogió nuestra propuesta, después del terremoto, de destinar plata a la reconstrucción. 1.200 millones de dólares por ley especial se sacaron para reconstrucción civil y militar. Eso permitió, entre otras cosas, la reconstrucción rápida de ASMAR y de los astilleros. Entonces, ya no es un tema tan zanjado de que no se pueden tocar esas plata para fines distintos. Obviamente que lo podemos hacer, y por ley lo podemos hacer. Educación requiere mucha plata. 4.500 millones de dólares se requieren para enfrentar los temas educacionales. La reforma que propone el gobierno son solo 700 millones de dólares. Acá hay 3.000 millones de dólares. El tema del Transantiago, por cierto, un tremendo tema. El tema previsional de las Fuerzas Armadas y los gastos que anualmente nos generan, 15.000 millones de dólares por década. Ojo, 15.000 millones de dólares por década, y 15.000 millones de dólares son las estimaciones que hacen todos los economistas respecto de todos los grandes temas que Chile debe enfrentar en la próxima década para ser verdaderamente un país desarrollado. Todos: educación, salud, vivienda, seguridad y pobreza. 15.000 millones de dólares. Eso le lleva, como dicen algunos, el gasto previsional de las Fuerzas Armadas, que hay que gastar previsionalmente, por cierto, pero para todos los chilenos, pues. Durante el año pasado fuimos testigos de el caso Fragatas, como se conoce, donde hay de hecho un oficial, un vicealmirante, tengo entendido, en retiro, que está involucrado en la venta de secretos militares, que es bastante preocupante. Hay una consulta que hace Carlos Torres, me gustaría compartirla para ver la opinión del diputado. ¿Habrá fiscalizaciones concretas por lobby comisionistas o volveremos a sorprendernos con militares vinculados a casos de cohecho, como el caso Fragatas que yo le mencionaba? La pregunta de Carlos Torres es clave, porque en la medida en que el Congreso Nacional solo va a poder operar sobre la base de pisos, Cristian, y sobre la base de recursos que se deben aprobar plurianualmente, es decir, de largo plazo, no anualmente y en forma permanente, con discusión profunda de los temas de defensa, evidentemente usted está dejando un mundo para exclusivamente el ámbito militar. A mí no me parece, y eso abre las posibilidades evidentemente de lo que usted señala. El negocio de las armas mueve mucha plata, demasiado dinero. Entonces la fiscalización tiene que ser profunda, el control tiene que ser el mayor, la transparencia debe ser aún más que en otras áreas del Estado, por la cantidad de miles de millones de dólares comprometidos. Si un F-16 no cuesta 100.000 pesos, fíjese que la flotilla que nosotros compramos hace algún tiempo costó 600 millones de dólares. A Holanda. Holanda y otro país más, Israel, creo, ¿no? Eran dos países involucrados. Holanda y Estados Unidos. Holanda y Estados, sí, porque había nuevos y usados, tiene razón usted. Hoy día esa misma flota costaría 2.000 millones de dólares. Porque el gasto de la defensa, y esto está dicho por expertos internacionales, economistas, gente dedicada a la defensa, es exponencial. Y eso significa que si nosotros mantenemos este sistema de compra, le doy otro ejemplo, los Scorpiones costaron 250 millones de dólares el 97. Estos franco-españoles. Sí, claro, oiga, pero si a los indios y a los brasileños hace 3 años, los mismos Scorpiones le costaron 600 millones de dólares la unidad. Sobre lo mismo... Vamos a la quiebra con eso, ojo, vamos directamente a la quiebra si seguimos gastando de esa forma. Sobre lo mismo... El precio del dólar es variable, hemos visto ahora que está en un buen piso, pero ¿qué pasa si va a la baja, por ejemplo? Si el precio del cobre, y que sería también el presupuesto que le estaríamos dando a nuestras Fuerzas Armadas cada cierto tiempo en estos presupuestos plurianuales. Eso es lo bueno, porque también tiene cosas positivas el proyecto, por eso le digo que la idea de legislar la vamos a aprobar, no se olvide que este es solo el primer trámite legislativo, de ahí vamos al Senado y vamos a volver seguramente a la Cámara de Diputados. Disculpe, ¿tiempo legislativo aproximado con su Llevamos más o menos un año en esto. ¿Más que otro? Yo creo que podría ser perfectamente otro. Si el gobierno mantiene el acelerador, sin embargo, creo que en 6-7 meses podemos terminar con esto. Pero espero que se haga una muy buena discusión, porque usted da un punto clave. Mérito del proyecto: desvincula. Ya no más esto de las ventas del cobre, ya no más atarlo a cuánto produce el país en función del cobre, se desvincula totalmente y entra en régimen de la ley de presupuesto. Lo que pasa es que lo mete en un sistema plurianual, ya estableciendo que las compras en defensa deben proyectarse en el largo plazo. Eso es efectivo, pero muchas cosas en el área del Estado se proyectan en el largo plazo. Entonces también ahí hay una discusión sobre la constitucionalidad del proyecto. Algunos parlamentarios van a hacer, como mi colega Chile, reserva de constitucionalidad mañana en la sala sobre ese punto. Pero eso es un tema prácticamente jurídico. Pero por fin se desvincula de las ventas y por lo tanto de las fluctuaciones del precio del cobre. Eso es bueno. Sobre lo mismo, tengo entendido que hace esta pregunta Daniel Tichy, le digo que hay mucha
muchas consultas. ¿Cómo se le ocurre, diputado, ocupar ingresos no permanentes en gastos no permanentes? A lo mejor quiso decir en gastos permanentes, ¿no es cierto? Claro. Porque... claro, porque las Fuerzas Armadas gastan año a año. Exactamente. Entendámoslo así. Pero yo entiendo que me está haciendo a lo mejor la pregunta en función de los 3.000 millones de dólares acumulados. Los 3.000 millones de dólares acumulados, usted tiene que hacer algo con ellos, ¿ya? Tiene la posibilidad de establecer este fondo de contingencia para compra de armas en venta de oportunidad u otras cosas, o tiene la oportunidad de decir, ¿sabe qué? Aquí está este fondo para crear un fondo de desarrollo educacional. Los fondos, cuando usted crea fondos, y Chile lo sabe muy bien porque tiene varios en el extranjero, generan intereses y por lo tanto se retroalimentan. De hecho, fíjese que ni siquiera los intereses de este fondo de contingencia van a pasar al Tesoro Público, van a ir de nuevamente al fondo. Además, tampoco se establece este fondo como un fondo de garantía para, por ejemplo, contingencias de catástrofes, etcétera, que sería una interesante iniciativa. Pero estos fondos no son permanentes porque están emposados, ¿ya? Por cierto, los gastos educacionales son permanentes, pero usted, en la medida que hace un fondo, por ejemplo, para la educación, y en la medida que ese fondo va ganando intereses, y así ocurre con todos los fondos, también puede ir financiando gastos que son permanentes. O sea, se puede conjugar. Lo importante es que el país sepa de esta discusión, que el país sepa que en las próximas horas, incluso en los próximos días, yo creo que en 30 días la Cámara de Diputados va a debatir 3.000 millones de dólares para armas versus 700 millones de dólares para educación. No creo que sea positivo eso. Creo que las prioridades están en educación, porque ¿sabe qué? Esto no significa que no financiemos la defensa, porque el proyecto establece un sistema de financiamiento de la defensa. Eso es importante que usted lo garantice porque, bueno, me están preguntando, voy a ir con esa pregunta un poco más adelante, sobre qué pasa con los dineros de los pensionados y de los mismos miembros de las Fuerzas Armadas, pero hay una pregunta de Twitter que la vamos a desplegar en pantalla para ver. Señor Rincón, esa es de los Montepiados. Mi madre es Montepiada de la Armada. ¿Cómo le explico que las 110 luquitas dice que recibe más su salud? Usted se las va a quitar. Tengo entendido que no tiene que ver con... No he dicho nada de eso. Por eso es bueno aclararlo. No, los 3.000 millones de dólares son platas que están solo para compra de armas. Y que así como en la época del terremoto el presidente Piñera, a propuesta de la democracia cristiana, estuvo dispuesto a sacar plata de ahí, Cristian, 1.200 millones de dólares. Y que algunos nos criticaron porque se dijo esas platas no se deben ocupar para otra cosa que no sea para los sistemas de armas y para la defensa. Se hizo. Hoy día hay 3.000 millones de dólares acumulados, descontados los compromisos financieros pendientes en materia de adquisición de armas. Y yo digo entonces, si la ley establece un sistema de financiamiento en base a los presupuestos de la nación y se termina este 10% de Codelco, con lo cual además se va a sanear financieramente y contablemente Codelco y todo lo va a poder entregar al Estado sin tener que pasar 10% para la defensa. O sea, hay una suerte de compensación indirecta, pero financiera y contablemente mucho más transparente. Lo que está acumulado, hay que hacer algo con ello, porque estamos derogando la ley. Yo digo, no lo metamos en fondos de contingencia para compra de armas en ventas de oportunidad. Eso es una locura, es insano, es casi escandaloso en un país que requiere plata para educación. El tema de las pensiones es otro tema, lo pongo como ejemplo del gasto en pensiones. Es importante aclararle al amigo también de Twitter que los dineros por ahora no se van a tocar. No, porque usted lo presentaba como un problema de este globo que está creciendo del sector pasivo de la Fuerza Armada, porque se jubilan muy jóvenes. Pero si ellos mismos quieren alargar la carrera. Pero por supuesto, sí. ¿Le parece lógico que cuando la expectativa de vida en Chile está en promedio hombre-mujer 80 años, y ojo, va a seguir creciendo en los próximos años, nuestros militares, nuestra capacidad de defensa, y además intelectual, porque hoy día su capacidad ha crecido en todo ámbito, a los 50 años estén fuera? ¿Tiene alguna lógica? La otra vez leía un artículo hace un par de años de un vicealmirante que se retiraba y era una persona que había sido preparada en el extranjero y todo, y en su edad intelectual plena se iba a retiro. Pero por lo si mismo. Los 50 años hoy día es la etapa de mayor productividad de cualquier ser humano, con mayor razón en la fuerza, como le llamamos en la Comisión de Defensa, a quienes además tienen que estar preparados para la guerra, para situaciones límite, y en esa época los vamos a jubilar y pensionar. Ellos mismos son partidarios de alargar la carrera militar para aprovechar sus propias capacidades y así tener un sector activo mucho más potente e ir disminuyendo paulatinamente el número del sector pasivo. Está demandando más de 1.000 millones de dólares por año. Hay un comentario que me gustaría escuchar su comentario, lo hace Patricio González, bien técnico, hay muchos comentarios técnicos. Mire, el fondo se acumuló en 12 años, no son renovables año a año.
en millones de dólares son 700, serán año a año, los 3.000 millones de dólares se van. Ah, claro, está comparando lo que estoy diciendo y es acertado lo que señala Patricio. El punto está en que tenemos que decidir. Cuando hablamos de estos 700 millones de dólares por año para educación, además no es lo que requiere el país en educación, lo he dicho sumamente claro, porque esto lo dicen todos los economistas, incluso de derecha. Se requieren más de 4.000 millones de dólares para poder enfrentar el tema educacional. Con mayor razón digo, hay una brecha entre lo que se propone recaudar año a año y lo que se requiere para verdaderamente invertir en educación. Entonces, ¿qué digo yo? Acá hay otras platas que no hay que recaudar y que tenemos que saber qué hacer con ellas. Yo no soy partidario de un fondo de contingencia para compra de armas de oportunidad. Prefiero un fondo para la educación, que con los puros intereses me va a rentar año a año varias decenas de millones de dólares y que yo puedo destinar obviamente a este tema. Y que si yo lo agotara, podría establecer una planificación de su gasto y serían algunos años, porque yo no me voy a gastar 3.000 millones de dólares en un solo año en materia educacional. ¿Se asegura entonces que las Fuerzas Armadas no van a quedar disminuidas con su financiamiento? No, para nada, por lo que le repito, porque si así hubiera sido, el propio presidente Piñera no habría destinado después del terremoto 1.200 millones de dólares para gastar en reconstrucción. Y eso se le sacó al fondo. ¿Y sabe qué se nos decía? Que el fondo se iba a mermar. Y resulta que el fondo siguió creciendo. Le doy otro dato. Cuando empezó esta discusión respecto de los fondos de contingencia, y qué hacíamos con esta propuesta del gobierno que quería meter todas estas plata en fondo de contingencia, lo acumulado era bastante menos. Era de 1.850 millones de dólares. A la fecha de hoy van 2.450 millones de dólares. Y por eso yo estimo que cuando termine la tramitación de la ley van a ser 3.000 millones de dólares, porque se siguen acumulando mes a mes, Cristian, las platas. Y no tienen un destino, salvo que el Parlamento decida para compra de armas. Creo que ese no es el camino, porque la ley en sí tiene otro sistema para garantizar la compra de armamento, bueno, esperemos, los sistemas de armas. Esperemos que sea cual sea el destino que ustedes le den, durante esta jornada comienza ya el primer trámite legislativo, queda mucho tiempo, queda mucha agua que va a correr, vamos a ver también las reacciones y las diferentes opiniones que hay en torno al tema. Según sus palabras, hay un acuerdo político de derogar esto. Lo importante es que las Fuerzas Armadas también tengan su material y sean disuasivas, porque eso le ha dado también estabilidad a nuestro país durante... Y eso está garantizado en el proyecto de ley. Y la idea de legislar mañana es prácticamente unánime, no puedo garantizar unanimidad, pero hay puntos en la ley que evidentemente generan controversia, uno de ellos este. Vamos a ver qué pasa, pues vamos a estar pendientes allá al Congreso en Valparaíso, así que lo dejo para que se levante temprano y tenga tiempo. Me tengo que levantar muy temprano, porque imagínense que la sesión empieza temprano allá, y ya todavía pues tengo que retornar a mi distrito, a Machalí. Ya pues, muchas gracias, Cristian. Hasta luego.